Calladitas, no se pierdan este episodio, Orgullo Tapatío Mexicano, que es la diputada Paulina Rubio, que nos viene a hablar de una forma de ser mujer, ¿no? Donde reúne la ternura. Sí, la maternidad, la honestidad en todo lo que es su vida política. Ella sí fundamenta su ser mujer en cómo dirige y aplica la política en México. Muy interesante. No se lo pierdan. Calladitas no. Hola, ¿cómo están? Oigan, estamos aquí con una mujer que admiramos muchísimo, Eva y yo. Un mujerón. Un mujerón, Paulina Rubio Fernández, diputada federal, sí, y además, déjame decir, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, maestra en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad Panamericana, y cursó además maestría en Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario por la Universidad de Guadalajara, además, diplomados, Gestión, Estrategia, Gestión Pública, entre otros, y hoy, sí, diputada federal en el proceso electoral, diputada federal actual, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados e integra las comisiones de puntos constitucionales, justicia y reforma política electoral. Oye, bienvenida. Bienvenida y gracias. Gracias por aceptar esta entrevista, porque la verdad necesitamos en Calladitas no transmitir el mensaje que tú protagonizas, ¿no? El mensaje de esta mujer inteligente, trabajadora, empoderada, que tiene una familia, que se dedica a ella y que además hace acción social, que es tan importante para nuestro México, ¿no? Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, la agradecida de verdad y la honrada soy yo, Eva, Diana, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Tras bambalinas les decía, no estamos acostumbrados los políticos a participar de pronto de estos espacios en donde son mucho más personales que laborales, y es todo un reto, déjenme decirles que es todo un reto, porque pues finalmente venimos a hablar de lo que somos, no de lo que hacemos. No, porque además tenemos unas preguntas. Pues me encanta la idea y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad, lo que para Eva y para mí es importante es que, ¿no? Si bien nosotras siendo psicoanalistas hablamos muchísimo de temas emocionales, sentimos que esta integración que hay que hacer del rol de mujer, del rol de madre, ¿sí? Del rol emocional que eso implica, y sobre todo en una carrera como la tuya, que es, igual me equivoco, pero es aún muy masculinizada, y en donde, quisiéramos que nos platicaras un poco cómo empieza esta trayectoria tuya. Bueno, verdaderamente yo tengo la venia de participar en política, la intención de participar en política desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo desde que era chiquitita, yo sabía que yo quería dedicarme a lo público. Fíjate. ¿De qué manera? Creo que lo fui descubriendo, porque la verdad es que al principio yo creía que mi vocación era la de ser como cantante, como... sí. Además tienes buena voz. Me encantaba pararme enfrente de mi familia y hablar y hacer una clase de show. Y me encantaba. Ciertamente cuando vas creciendo, pues te das cuenta que no es eso, no es eso ciertamente, sino es la vocación de lo público. Y así es como llego a estudiar Ciencias de la Comunicación al ITESO, porque yo descubrí que había un área que era la comunicación política, que decía, esto mezcla perfecto lo que yo quiero, me encanta transmitir y me encanta el tema de la política. Y así empecé, trabajando en una consultoría de marketing político y luego en un gobierno municipal, y así empieza mi trayectoria por lo político. Es algo que yo sabía que quería desde mucho tiempo atrás, desde niña. No tenía idea cómo lo iba a hacer. ¿De dónde tu identificación es con tu mamá? ¿De dónde viene esta vocación? Yo ¿Es creo familiar? Creo que es por parte de mi papá. Okay. Mi papá siempre se dedicó también al servicio público. Un hombre al que siempre he admirado por su capacidad discursiva, por su claridad de ideas, por la manera en la que nos sentaba y nos explicaba y nos invitaba a participar de las decisiones, y todo en mi familia siempre era como esta parte de consensar las cosas, ¿no? Mira, desde ahí empieza. Yo tuve
dos papás, mi papá y mi mamá, que siempre nos participaron de las decisiones. Mi mamá también una mujer sumamente organizada, sumamente inteligente, y creo que esta parte del decir, del buen decir, la traigo de mi papá, pero mi mamá una mujer también de mucho carácter, que creo que ahí también es de donde tenemos tela de donde cortar, ¿no? Porque claro, mi mamá es una mujer sumamente crítica y sobre todo no tiene pelos en la lengua, ¿no? Para ella las cosas son o no son y nunca se queda callada. Y bueno, creo que lo heredé un poco. Qué bueno, porque estás en el programa perfecto. Aquí calladitas no. Así es que cuéntanos un poquito cómo es esto de ser mamá. ¿Cómo es esto? Nos estabas diciendo un poquito, ¿no? De cómo vas y vienes. Sí. Es todo un reto. Número 1, ser diputada federal para quienes vivimos fuera de la Ciudad de México, bueno, implica el traslado a la Ciudad de México cada semana para sesionar. Entonces, nosotros tenemos generalmente sesiones martes, miércoles, jueves. Entonces, tomamos un vuelo desde nuestros estados de origen y nos venimos a la Cámara de Diputados a estar martes, miércoles y jueves. En ocasiones más tiempo, dependiendo de la agenda legislativa que se tenga. ¿Ha sido un reto? Sí ha sido un reto. ¿Cómo? Porque la primera vez que yo fui diputada, que fue hace 4 años, fue en el 2021, cuando arranca mi periodo, mi primer periodo, pues yo dejé a mi hija más pequeña sin cumplir el año, el 10 meses tenía más o menos. Okay. Obviamente todavía estaba en casa conmigo, pero además había un ingrediente extra. Veníamos de la pandemia. Entonces habíamos estado encerradas. Yo con mi esposo, con mis hijos, exacto, con esta simbiosis de todos estamos en el mismo lugar y todo lo controlamos y todo. Y de repente, voy a ser diputada federal, entonces tengo que ir y llevar a mis hijos a la escuela, a una nueva escuela, a Isabel por primera vez a maternal, con su pañal, con su biberón, y vámonos, ¿no? No, ese desprendimiento debe de haber sido brutal. Fue un desprendimiento muy fuerte. Y, a ver, ciertamente también soy consciente que es lo que hace millones de mujeres mexicanas, ¿no? Sí. Ir y poner a sus hijos en un lugar porque se tienen que salir a trabajar para encontrar el sustento de sus hijos. Así que lo que yo hice... ¿Cómo lo viviste? ¿Lloraste mucho? Sí me causaba mucho estrés mi ausencia. Yo siempre he estado preocupada, estuve y he estado preocupada porque mis hijos no resientan mi ausencia, que no crean que su mamá los abandonó por otra cosa, ¿no? Okay. ¿Y cómo se hace eso? Que se ha trabajado. Cuéntame cómo se hace eso, porque bueno, en la práctica. Verdaderamente creo que lo primero a lo que le he apostado, que no sé si va a funcionar, porque finalmente los hijos, pues no sabemos lo que somos experimento. Somos experimento, así es. Pero y no nos quites el trabajo a nosotros, digo, porque finalmente van a acabar en terapia, entonces no se los quites. Entonces, pero he tratado de darles tiempo de calidad, ¿no? Sé que de pronto mis ausencias las resienten en algún momento, pero lo primero que hice, número 1, para saber si podía reelegirme, era preguntar en la escuela cómo veían a mis hijos. Okay. Preguntarle a las maestras, ¿cómo lo ven? Tus hijos no tienen ningún tipo de tema de que me digan que, oye, es que mi mamá no está, ninguno. Estate tranquila. Y obviamente después, pues, la pregunta a mi esposo, ¿no? Oye, ¿cómo está la onda? ¿Qué onda? ¿Nos aventamos? Claro. Y él me dijo, adelante, aquí todo está. Pero entonces quiero pensar que tienes un esposo, un compañero de vida que está totalmente solidario con tu A ver, él desde el inicio, desde que esto empezó, asumió la responsabilidad al igual que yo, ¿no? Entonces tengo al papá de mis hijos, a mi esposo, que lo mismo se levanta, les hace el desayuno, el lunch, los cambia, los peina, los lleva a la escuela, se va a trabajar, regresa por ellos, se pone a hacer tarea con ellos y entonces es que solamente le así entra así. Es que parte sí necesitamos del éxito a la pareja de las cosas, ¿no? Ay. Y creo además que en mis hijos eso ha compensado también mis ausencias. Ellos no sienten ausente ninguna clase de atención, porque la tienen. La tienen con su papá, la tienen obviamente con una red de protección que tenemos, con sus abuelas. Con tu tribu. Con mi tribu. ¿Quiénes son tu tribu? Mis hermanas, mi mamá, mi papá obviamente y mi suegra.
son quienes todo el tiempo han estado ahí y mis hijos se sienten atendidos gracias a ello. Pero la mamá es la mamá. Sí. Siempre va a ser la mamá. No hay sustituto. Entonces, yo sé que cuando llego a Guadalajara, mis hijos no se van a despegar de mí. Ahora, también es cierto, Paulina, también es cierto que la ventaja que tuviste es que sí pudiste hacer una contención muy sólida antes de salir, digamos, al mundo laboral con tus hijos. La pandemia te ayudó un poco a poder consolidar esa plataforma en donde a partir de esa seguridad yoica que les diste, ¿no?, pudiste tú entonces también desprenderte mejor. Sí, y creo que finalmente como mamás trabajadoras siempre nos queda una dosis de culpa, ¿no? Siempre. De decir, híjole. Y eso es lo que yo no quería que sintieran mis hijos. Y de hecho, en alguna ocasión platicando con Margarita Zavala, que es mi compañera diputada, me decía, lo único que no puedes hacer es decirles que tú te vas por ellos. A veces cometemos el error de decirles, es que este esfuerzo es por ti. Dice, y les generas una carga emocional que finalmente ellos entonces dicen, entonces mi mamá se va por mí, ¿no? O sea, es mi culpa. Sí, lo hago y por ustedes. Exacto. No, espérame, dice, no. Enseñarles a tus hijos a que esto lo haces porque te hace feliz. Claro. Y entonces en la medida en la que ellos entienden y asimilan que las personas cuando son felices, pues devuelven felicidad, pues entonces van a ser felices. Y tiene mucho sentido, ¿no? No, y el ejemplo que das desde esta, ¿no?, de esta completud que tú transmites, por ser mujer, por ser política, por ser este trabajo tan importante que haces, ¿no? Esto también ellos lo van a internalizar como un punto de partida. Exacto. Así es, finalmente haz lo que te haga feliz y cuando esa gente que te ama te ve feliz, pues va a ser feliz, ¿no? Sí. Niños felices, papás felices, niños felices. Yo les digo a las mujeres, ustedes son el pilar y tienen que estar bien. Si ustedes están bien, a su alrededor está bien. Así lo creo. Y yo sí lo pienso así, porque si no empiezas a depositarles una serie de cosas que no les corresponden, ¿no? Así es, porque lo más fácil es, hijo, es que me voy por ti, me voy para trabajar por ti. Entonces, tiene sentido, le empiezas a inyectar una carga de culpa de, es que mi mamá no está entonces por mí. Ahora, yo soy el culpable. Tampoco es tan grave que de repente los hijos se frustren, ¿no? Y los hijos además te demanden y no puedas corresponder a la demanda. Claro. No me parece tan grave. Hoy, y vamos a hablar de eso también, de estas generaciones tan ansiosas que necesitan esta gratificación inmediata, porque si no se aburren, se trauman. Claro, hay ¿no? Yo creo que lo que también hace uno al decir, yo me voy a regresar, tú sabes que voy a regresar, está papá, están los abuelos, están mis hermanas, está la suegra, pero no, ustedes no están solos, no están desprovistos de cuidado. Así es. Y me parece que de repente también las mujeres tomamos este rol de todopoderosas, tenemos que hacerlo todo. Pero es que no lo somos, necesitamos... No, pero sí tomamos el rol. Sí, pero necesitamos... Y ahí es donde te equivocas. Para criar hijos necesitamos un equipo, necesitamos... Ahora, yo creo que como mujer cada una tiene que ir descubriendo qué te hace sentir esa descarga como de responsabilidad o de qué manera les tratas de comunicar tu amor. Y lo que yo hago no quiere decir que sea lo que se tiene que hacer, es lo que a mí me funciona y lo que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, hay detalles tan sencillos como muchas de mis amigas me dicen, es que tú, ¿por qué haces de comer para dejarles de comer si puede hacerlo otra persona? Pues es mi manera de decirle a mis hijos, van a llegar de la escuela y yo no estoy, pero está la sopa que les hice, está la comida que les hice. Me gusta que mis hijos sepan que yo no estoy, pero ahí estoy. Sí. Pero qué lindo, el sazón de mamá, ¿no? Sí. Y que van a crecer con eso además y va a perdurar. Y es la parte que a mí me deja tranquila. Yo siempre he creído que hay que hacer lo que a uno le deja tranquilo. Y a mí me deja tranquilo. ¿Me implica un esfuerzo? Sí me implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque pues hay que planear qué voy a dejar de comer para los 3 días que no voy a estar, o los 2 días, y a lo mejor uno dejo que, ¿sabes qué? Pues ahí que resuelvan en casa lo que hay que comer. Pero por lo menos esa parte me gusta y me hace sentir tranquila. ¿Y qué haces después de estos 3 días de estar aquí trabajando? Cuando llegas a tu casa, te quitas los zapatos y cuéntame
¿Cómo es eso de ser mamá después de...? Bueno, empieza así una dualidad, porque finalmente no desatiendes lo que hay aquí, sigues atendiendo llamadas, reuniones virtuales, entrevistas, cosas así, pero también a veces digo, es normal, estoy en el Zoom, pero mi hija está aquí y está mamá, y entonces le pongo en silencio, y entonces volteas, y es la dualidad de poder trabajar ya desde casa con los hijos ahí, y también ponerme al corriente de lo que no estuve en la semana, ¿no? Oye, que tocó ir el próximo martes de calcetines locos, ¿no? Sí. Entonces, sí, tienes que preparar. Ajá, entonces eso me tocó la semana pasada, ¿no? Eran los festejos del Día del Niño, y entonces un día era calcetines locos y el otro día peinado loco, pero yo no iba a estar, entonces necesitaba preparar cómo iban a ir los niños para dejarle todo listo a mi esposo y decirle, a ver, el martes toca calcetines locos, estos son los calcetines, y el peinado loco, esto para que se te facilite, así va a ser, y bueno, ¿no? Es como un poco la planeación de lo que viene. O sea, tienes que ser sumamente organizada. Sí. Oye, y si tú pudieses hacer un cambio para que justo de lo que estamos hablando, ¿no?, se pudiese implementar de otra manera en relación a las mujeres en sus ámbitos laborales, ¿qué es lo que sugerirías? Bueno, yo creo que las estancias en los centros de trabajo creo que son una magnífica idea, ¿no? El que las mujeres puedan llegar a su centro de trabajo, yo lo veo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que tienen un kinder específico ahí para las mamás que trabajan en la Cámara de Diputados. Me parece muy buena opción. Creo que las mamás se desprendan por un momento del trabajo, pero que sepan que tienen a sus hijos cerca. Creo que son grandes ventajas que pudieran tener las propias ludotecas en los centros de trabajo, que son políticas públicas que debieran atender las empresas, las oficinas de gobierno, tratando de acercar esta maternidad a las mamás, ¿no? Por desgracia, pues no es algo que todavía sea el común denominador en nuestro país. Si en los gimnasios lo tienen, ¿cómo no pueden tenerlos las empresas? Exactamente. ¿No? Entonces creo que es una manera de poder colaborar con que una mamá esté tranquila trabajando, sale de trabajar, recoge a su hijo. Hasta de productividad. Claro, y si se enferma lo puedes ir a ver. A darle un besito, a darle su medicina, yo qué sé. El afecto, la presencia. Exactamente. ¿No? Pasando a otro tema, el marido, ¿qué dice de todo esto? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué hace él? ¿Cómo lo encajas en todo esto? Nos conocimos justamente trabajando en el Congreso del Estado. Cuando yo trabajaba en el Congreso del Estado, no era diputada, era asesora. Él también. Y nos conocimos justamente, yo me vine a trabajar a la Ciudad de México como asesora en la Cámara de Diputados. Antes de ser diputada, yo fui asesora de un diputado. Entonces, eso me facilitó mucho mi llegada a la Cámara, porque cuando llegué a ser diputada, pues ya sabía lo que se trataba, ya sabía lo que se hacía y cómo se hacía. Y creo que esa curva de aprendizaje me la brinqué y me ayudó mucho en lo profesional. Entonces, ahí conocí a mi esposo, y desde ese entonces, pues él entendió que mi trabajo estaba en México, entonces iba y venía, y en ese inter que yo ya trabajaba aquí en México, nos casamos y me embaracé, y entonces cuando tuve a mi primer hijo, decidimos que ya no iba a ser la que yo iba a viajar, sino me quedé aquí en México, y él iba los fines de semana. ¿Es la que se dedica? También a lo mismo. ¿A lo mismo? Política. Así es. Ándale. O sea que él venía acá a ver. Él venía acá. ¿Y tú estabas viviendo con tu bebé? Yo vivía aquí con mi bebé. Mi mamá se vino a apoyarme. Y entonces aquí vivíamos, y él venía los fines de semana, en lo que yo terminaba el tiempo de asesora en la Cámara de Diputados. Después de que terminó la legislatura, pues yo ya me regresé a Guadalajara, y entonces ya todo volvió a la normalidad. Pero así fue como lo conocí. Entonces, estamos acostumbrados a esta dinámica del ir y venir, pero ciertamente cuando llegan los hijos es otro tema, ¿no? Porque una cosa es como pareja y otra cosa es cuando llegan los hijos, y yo de verdad reconozco que no es fácil o no es lo común que un hombre... Es la peor crisis de un matrimonio, ¿eh? Sí. Los hijos, la llegada de los hijos es la crisis más fuerte. Y todavía inyéctale el tema de, sí tenemos hijos, pero yo me voy a ir 3 días a la semana. Creo que él ha asumido un rol
que le corresponde. Además, eso sí lo creo, ¿no? Claro. Porque luego hablamos de, ay, estos pobres señores que luego cuidan de los hijos. Siempre lo he hablado. Y ay, qué lindo, porque deja que la esposa viaje, y no, como que de repente tenemos que cambiar un poco esa actitud. Es correcto. Yo creo que lo que él ha estado haciendo es la paternidad que le corresponde y que ha disfrutado mucho él. Yo también lo veo disfrutando mucho el cuidado de sus hijos. Claro, se dio el permiso. Claro, sabe cómo bañarlo, sabe cómo cambiarlo. Los conoce. ¿no? Y los conoce. ¿Qué calcetines le gustan? ¿Qué no come? ¿Qué le gusta de lunch? ¿Qué no se va a comer? Él sabe perfectamente bien. ¿Y ha interferido en su desarrollo profesional? No, él sigue trabajando. No es alguien que cambiamos los roles. No es como que yo me vine y él se fue a la casa a encerrar y ahora entonces él es el señor de la casa. No, él sigue trabajando de la misma manera como lo haría yo si estuviera en Guadalajara, trabajando, y regresas y atiendes a los hijos y sales y entonces de repente le pide el favor a la mamá de échame la mano, cuidámoslos tantito porque hay una reunión, o a mi mamá o a mis hermanas. Entonces, es que es la capacidad de reciprocidad. Así es la capacidad de poder decir dando y dando, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso es lo que nos ha funcionado. Y si tu hija quisiera seguir tus pasos, ¿qué le dirías? ¿Cómo le dirías que lo hiciera diferente o mejor, o qué errores le dirías? No, yo creo que no. Número uno, no tendría cara para decirle no te dediques a esto, al contrario, ¿no? Creo que les platicaba hace un rato que hay una anécdota que a mí me marcó mucho cuando yo era muy joven. Yo estuve en la organización de un encuentro de mujeres líderes y trajimos en conferencias en Guadalajara a mujeres muy importantes, ¿no? Premios Nobel como Rigoberta Menchú, etcétera. Y después del evento nos llevamos a comer a las expositoras, y en una mesa donde estaban mujeres muy importantes, yo tenía alrededor de 20 años, yo creo, y una de ellas me preguntó que a qué me quería dedicar, y yo le dije que a la política, y me dijo, bueno, está bien, nada más que si te vas a dedicar a la política, tú olvídate de tener familia, porque eso no combina, no se puede tener familia y dedicarse a la política. Y a mí me marcó mucho eso, porque toda mi vida pensaba, entonces no voy a poder tener una familia si quiero dedicarme a esto. Inclusive sí existían parejas con las que yo estaba, novios que me decían, no, bueno, es que tu tema es la política, entonces eso no combina con la familia. Sí hubo claro, quien me lo llegó a decir. Claro. Esto no combina, la política y la familia no combinan. Si tú quieres dedicarte a la política, pues entonces no somos compatibles. Exacto, no somos compatibles. Porque además vienes de un entorno bastante, me imagino, conservador. Vengo de un entorno más bien en el que, de una muy armónico. Uh-huh. Y siempre lo he dicho, soy privilegiada, porque vengo de una familia en la que siempre hubo armonía, vengo de unos papás unidos, de unas hermanas muy unidas, somos muy muéganos. ¿Cuántas son? Somos 3 mujeres, okay. Entonces somos muy, muy muéganos, y entonces yo decía, caray, me causaba como un cortocircuito de cómo, entonces no puedo tener lo que yo tuve claro, de niña, y entonces por aspirar a hacer algo, sí fue algo que me friqueó mucho tiempo y que yo decía, ¿cómo se le va a hacer? ¿Cómo se le va a hacer? Creo que finalmente la respuesta es encontrar a quien quiere hacerlo contigo, a quien está dispuesto claro, a emprender ese sueño contigo y a poner sus cartas. ¿Y les hacías entrevista a los chavos con los que salías? ¿No? Cuéntame cómo. No, es que sabes que ese es un gran problema. Te das cuenta que dices, sí. ¿No? Te enamoras del equivocado. Bueno, pero es interesante lo que tú preguntas, porque a mí me parece que a la hora de sí enamorarte, o a la hora de que sí sientes este afecto por el otro, hay una serie de cosas que vas modificando. Tienes que ser de una pieza como para decir, esto es lo que quiero en la vida, ¿no? Y tengo que hacer que la vida también corresponda alrededor de mi deseo, de mi anhelo. Yo no estaba dispuesta y creo que las mujeres de repente pero aquí dice, yo no estaba dispuesta a renunciar. No, bueno, por ahí empezamos. Mi sueño. Por ahí empezamos. Es decir, pero no muchas mujeres se atreven a decir eso. Justamente escribí una columna que se quedan solas. Yo nunca me imaginé la satisfacción y el estrés que me iba a causar ser madre. Yo nunca me imaginé la satisfacción y el estrés que me iba a causar ser legisladora, pero yo nunca me imaginé la satisfacción y el estrés que me iba a causar ser ambas al mismo tiempo. Claro. Es decir, es lo mismo, son los mismos sentimientos, pero finalmente es en el mismo momento. Y esa es la parte que me toca.
pero yo no estaba dispuesta a renunciar a ninguna de las dos cosas. ¿Cómo te desestresas? Ay, esa es una buena pregunta. Yo creo que no hay mejor momento para mí de desestrés que cuando mis hijos están dormidos, cuando los dormí yo. Acostumbro dormirlos cuando estoy ahí siempre, entonces duermo a uno, duermo al otro, ya están dormidos, entonces me voy a mi recámara, me preparo un tequilita, un gin, bien, y me pongo a ver una serie y es mi mejor momento. Como todas las mamás del mundo, sí. Esperamos a que sean las 8 de la noche para que se duerman los niños, ¿no? Así es. Estoy tranquila porque están en casa, están dormidos, claro. Estoy en casa, entonces no hay mejor momento que ese. Paulina Rubio, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por algún tema no laboral? Hoy viendo a mi hija de 5 años frente a mí cantándome una canción que hoy es el mejor ejemplo de cómo combino el tema de ser madre y lo laboral, ¿no? Estuve en la mañana en la escuela porque nos citaron para el festival del 10 de mayo, que fue una presentación en el salón, fue algo muy pequeño, pero son de esas cosas que no me permito faltar. Okay. Son de esas cosas que personalmente dije, voy a hacer hasta lo imposible porque nunca me pierda esas cosas y que ellos sepan que estoy ahí. Entonces, para mí era importante que ella supiera que ahí estaba su mamá. Obviamente, fue un conflicto porque muchos de los niños después se fueron con sus mamás y yo tenía que hacerle entender a mi hija que no podía irse conmigo porque yo tenía que venir a la Ciudad de México. Entonces, ahí viene el tema de explicarle, hija, tú sabes que mamá trabaja, tú sabes que me tengo que ir. Pues estuviste en Guadalajara en la mañana. Estuve en Guadalajara en la mañana. Y aquí con nosotras en la tarde. Así es, exactamente. Qué entonces, la última vez que lloré fue en la mañana porque la vi ahí parada después de haberla dejado hace 4 años en maternal y dejarla con biberón y pañal y hoy verla parada ahí frente a mí cantándome una canción y que la maestra le diga, voltea y dile lo que quieres decirle a tu mamá y que me diga, mamá, eres lo mejor del mundo. No, ya. Dice uno, estoy haciendo las cosas bien, al menos eso parece, ¿no? Claro. Al menos eso parece. Día a día, es que nuestro trabajo es día a día. Así es. Porque tu trabajo además implica una diplomacia que tal vez es muy, ¿no? En donde las emociones y los sentimientos no tienen mucho lugar. Y mira digo, yo te he visto y mira que es difícil. Yo sí, a ti te he visto y eres aguerrida como pocas, pero esa es la parte que más sí, cuesta es que trabajo. Sí es. Soy una mujer de mucho carácter, por sí. eso te decía que eso viene de mi mamá. Soy de mi mamá y de mis tías, porque también son mujeres de mucho carácter y creo que de ahí viene. Entonces, esconder la emoción para mí es difícil. ¿Y se tendría que esconder? Yo creo que no, porque creo que en la medida en la que eres auténtico o auténtica, pues en esa medida la gente cree en lo que defiendes, ¿no? Claro. Yo creo que la gente puede creer en lo que digo porque expreso con todo, yo expreso con todo, expreso con las manos, con la voz, con todo, ¿no? Entonces de pronto la gente puede llegar a decir, ay, ¿te han dicho intensa? Sí, claro, muchas veces, sí. Muchas veces, muchísimas veces. Ajá. ¿Y cómo lo vives eso? A veces de pronto sí es como híjole, tendré que bajarle 2 rayitas, pero de pronto dices, finalmente esta soy yo, y reprimir lo que soy, iría en contra de lo que creo, ¿no? Entonces, claro. No. O sea, es mejor ser intensa que agradable. Sí, totalmente. Porque además la intensidad se refleja en todos los ámbitos de la vida, en lo profesional, como madre, como todo, ¿no? Desde lo femenino. Yo sí. creo que desde lo femenino deberíamos de poder debería de haber más lugar en la política, en las grandes corporaciones, ¿no? En donde la esencia de la mujer fuese un poco mejor aceptada. Y que nosotras no estamos en ese mundo, pero mujeres como tú, como otras que están en la industria, no, en la corporación, en la industria del corporativo, deberían de poder decir, a ver, yo no tengo que masculinizarme como para hacer este trabajo. Estoy segura de ello, Estoy segura de ello. Yo creo que en la medida en la que nos aceptemos como mujeres,
y que actuemos como mujeres, es la inclusión de las mujeres, no la masculinización de las mujeres, ¿no? No. Hoy tenemos en la Cámara de Diputados 251 mujeres. Es una conformación histórica. Claro. Nunca antes en la Cámara de Diputados en México había habido más de la mitad de mujeres. Y en muchos países hemos tenido contacto con parlamentarias y parlamentarios de otros países y se sorprenden de esa conformación, ¿no? Eso es producto del avance paritario, de las reglas paritarias para la conformación de la Cámara. Entonces, tendríamos que impulsar desde ahí eso, ¿no? El que no se trata de que nos transformemos en lo que los hombres son, sino que la voz de las mujeres se haga resonar ahí, ¿no? ¿Y eso crees que ya lo has vivido? Digo, tú que llevas, ¿cuántos años ya llevas en la política? Es mi 4º año ahorita como pero diputada. En total. No, bueno, empecé a trabajar en política desde que tenía como 18 años, 19 años. Entonces llevas bastantes años. Sí. ¿Qué transformaciones en relación a esta parte de la inclusión femenina, qué transformaciones has visto? Yo sí creo que hoy la voz de las mujeres se escucha mucho más. Si tú te das una inmersión ahí a la Cámara de Diputados, te darás cuenta que hay voces muy potentes de mujeres, de todos los partidos, de todos los partidos. Y yo respeto mucho eso, que haya mujeres con tanta voz, con tanto que decir, y que en otras legislaturas no se veía. Creo que es un gran avance. Creo que son victorias, son batallas ganadas. No tenemos la guerra ganada, pero creo que son pequeñas batallas que vamos ganando de a poco. ¿Qué desigualdad marcada aún hay? ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que hay que participar mucho más de la toma de decisiones como tal, cupulares. Okay. Que la integración de los órganos de la Cámara, como la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman muchas de las decisiones, pues haya mayor representación de mujeres capaces, o sea, porque tampoco quiero decir que por el simple hecho de ser mujer tendríamos que estar en política. Yo creo que a mí desde el inicio supe que yo quería ser una mujer preparada para estar en donde estoy, y así lo decidí y así lo hice, y creo que es lo que nos toca. Y muchos dirán, pues sí, pero a los hombres no se les exige lo mismo. Sí, pero ¿por qué tenemos que ser igual que los hombres, no? Claro. Si vamos a llegar a los espacios de poder, que sea preparada. Sí, romper ese techo de cristal, hay que hacerlo como sea. Que es verdad que no se le exige a los hombres, no, tampoco se le exige a las mujeres, pero ¿por qué no demostrar que tenemos la capacidad de hacer las cosas diferentes? Cuéntanos de tus sueños, Paulina. Sí. Paulina mujer, cuéntanos de tus sueños. ¿Qué sueñas? Mi sueño siempre fue tener una familia. Hoy estoy realizada con mis hijos, teniendo a mi familia. Es un sueño que siempre supe. En lo individual, me encanta cocinar. Mira. Entonces, creo que uno de mis sueños sería en algún momento hacer alguna carrera de gastronomía. La empecé antes de casarme, de repostería, para ser repostera profesional. Wow. Pero la dejé porque empecé a trabajar y me casé y todo. Entonces creo que en algún momento va en la misma línea, ¿no? Alimentar con tu conocimiento, alimentar con comida y poder integrar esta parte como bien importante de poder, ¿no? De poder llenar con conocimiento al otro. Sí, exactamente. Entonces, algo que te falte hacer como mujer. Muchas cosas. Cuéntanos, danos. Muchas cosas. Profesionalmente yo creo que tengo muchas aspiraciones de lo que sigue, pero también sé que es paso a pasito. En algún momento quise ser diputada y lo fui. En algún momento pensé en poderme reelegir y sucedió. Creo que los sueños se tienen que ir construyendo de a poco en esto. Estoy lista para trabajar en donde me pongan. Y ciertamente tengo muy claro que yo no puedo venir y tratar de decir que trabajo para la patria si no soy capaz de trabajar en los hijos que le voy a dejar a la patria. ¿Saben? Okay. Tengo muy claro que si no formo a esas personas, es incongruente que yo vaya y me pare en una tribuna y defienda y diga y señale lo que está mal, si no soy capaz de formar ciudadanos que mejoren el país. Entonces, te voy a hacer preguntas difíciles. ¿Lo que más te enoja? La mentira. Lo que más me enoja es la mentira y la hipocresía. Wow, qué fuerte.
la hipocresía. No soporto la hipocresía y la incongruencia. Por eso es tan... ¿A qué le tienes miedo? A faltarle a mis hijos. Tengo miedo a que mis hijos en algún momento tengan mi ausencia. Eso me da miedo. ¿Qué legado le quieres dejar a tu familia y a México? El de una mujer congruente, el de una mujer que siempre hizo lo que dijo y que, por supuesto, hizo lo que creyó que era correcto en ese momento, ¿no? Hoy las causas que defiendo son las que creo que son correctas y no lo hago por mandato, lo hago porque creo que es lo que tiene que ser. Y quiero dejarle a mis hijos el legado de la congruencia, de hacer siempre lo que quieren y lo que piensan. Lo que yo me llevo de escucharte en esta sabiduría es sí pensar que las carreras políticas tienen que ser una profesión. Son una profesión. No, vamos, yo sé que son una profesión, pero de repente creo que México una tiene vocación, una vocación. Perdón, sí, una vocación. Sí, una vocación. Porque yo te escucho y digo, vamos, empezaste de niña o empezaste de una mujer muy joven y conforme pasa el tiempo vas viendo en cada etapa de la vida, en cada fase de la vida, vas viendo otra necesidad. Sí. Vas viendo, ¿no? Vas entendiendo mucho más profundo lo que es la necesidad, como tú dices, de una patria y de la integración que uno tiene que ser desde lo personal hasta, ¿no? Hasta lo externo. Y que ahí también hay congruencia. Sí, yo creo que si tú no eres congruente entre lo que defiendes en tu casa, lo que formas en tu casa y lo que haces afuera, no eres un buen político. Creo que... Y mira, vamos a hablar en estos episodios de la autoestima, y la congruencia es uno de los grandes pilares de eso, y estás mostrándonos lo que se ve una buena autoestima, cómo se ve en vivo y a todo color. De verdad es que ha sido extraordinario tenerte aquí con nosotras. De veras. Eres un ejemplo de mujerón, ¿no? De estas mujeres que necesitamos, muchas como tú, que cambiemos México, que cambiemos nuestras familias, que cambiemos cualquier entorno donde estemos, porque acuérdense, calladitas no. Calladitas no, así es, nunca. Calladitas nunca. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les decía que para mí es algo nuevo de pronto compartir esta parte personal, pero es necesaria. Creo que es necesaria que la gente también sepa que detrás de lo que hacemos, pues también hay miedos, claro, alegrías, y que finalmente lo que hacemos se refleja hacia adentro y también lo que tenemos en nuestra casa se refleja hacia afuera. Es que tenemos que identificarnos de otra manera sobre todo yo siento que en esta imagen política, de repente es muy inaccesible el político para la mayoría de la gente porque lo sienten como con un pedigrí distinto al resto de la humanidad y no tendría que ser así. Entonces esto que tú haces y que te agradecemos muchísimo que hayas acompañado en esta parte de esta soy yo. Esta también es la mujer, esta es la madre, esta es la esposa, esta es la hija y la hermana. Y bueno, muchísimas gracias. Y diles, por favor, a nuestro público que calladitas no. No, por favor. Calladitas no. Nunca. Eso. Las mujeres tenemos mucha voz y tenemos que decir lo que pensamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.